¿Alguna vez te has preguntado sobre la verdadera historia detrás del Día de San Juan? Sumérgete con nosotros en el fascinante viaje para descubrir el origen y el significado profundo detrás de la tradicional fiesta de San Juan. Entre los recuerdos de la infancia, la nostalgia de las hogueras y el aroma de las comidas típicas, encontraremos juntos las raíces de esta celebración tan amada. Vamos a desentrañar no solo lo que vemos, sino lo que realmente importa en esta festividad única, tocando la esencia que une tradición y cultura. Prepárate para una revelación que no solo encantará, sino que también resonará profundamente en cada uno de nosotros. Para entenderlo, necesitamos retroceder en el tiempo, hasta el nacimiento de Juan. Era una época de grandes expectativas en Jerusalén. El templo de Jerusalén siempre estaba lleno de personas ofreciendo sus oraciones y sacrificios a Dios. Entre los muchos sacerdotes que servían en el templo, había un hombre llamado Zacarías. Estaba casado con Isabel, una mujer justa y piadosa. Ambos eran descendientes de Aarón, el primer sumo sacerdote de Israel, y vivían una vida dedicada a la obediencia a Dios. A pesar de ser devotos y justos, Zacarías e Isabel llevaban una profunda tristeza en sus corazones. No tenían hijos. En ese tiempo, la infertilidad era vista como una desgracia, e Isabel se sentía avergonzada por no haber dado un heredero a su marido. Ya eran ancianos, y sus esperanzas de tener un hijo hacía mucho que se habían desvanecido. Un día, mientras Zacarías cumplía su turno de servicio en el templo, fue elegido por sorteo para entrar en el santuario del Señor y quemar incienso. Era un gran privilegio, un momento sagrado en el que el sacerdote ofrecía las oraciones del pueblo a Dios. Mientras el incienso se quemaba y el humo subía, Zacarías se concentró en sus oraciones. De repente, un brillo intenso llenó el santuario, y Zacarías quedó paralizado de miedo. Delante de él estaba el ángel Gabriel, un mensajero celestial enviado por Dios. Con una voz firme y calmada, Gabriel dijo: No temas, Zacarías, porque tu oración ha sido escuchada. Isabel, tu esposa, dará a luz un hijo, y tú le pondrás por nombre Juan. Él será grande a los ojos del Señor y no beberá vino ni licor. Desde el vientre de su madre, estará lleno del Espíritu Santo. Zacarías, aturdido por la aparición y el mensaje, balbuceó: ¿Cómo puedo estar seguro de esto? Soy viejo, y mi esposa también está edad avanzada. El ángel respondió: Y yo soy Gabriel, que asisto delante de Dios, y he sido enviado para hablarte y darte estas buenas nuevas. Pero, por no haber creído mis palabras, quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que estas cosas sucedan. Después de que el ángel desapareció, Zacarías salió del santuario mudo. Los otros sacerdotes y el pueblo que esperaban afuera se dieron cuenta de que algo extraordinario había sucedido. Con gestos, Zacarías intentó explicar su experiencia, pero nadie podía entender completamente. En ese instante, la voz de Zacarías se fue. Intentó hablar, pero no salió ningún sonido de su boca. La mudez era una señal clara y poderosa de que el mensaje del ángel era verdadero y que él debería haber creído. Cuando Zacarías salió del santuario, la gente que estaba esperando afuera quedó sorprendida al ver su expresión. Sabían que algo extraordinario había sucedido. Zacarías intentó comunicarse con ellos mediante gestos y señales, pero la mudez le impedía explicar plenamente el encuentro que había tenido. Con el pasar de los días, Zacarías regresó a casa. Isabel, su esposa, pronto se dio cuenta de que algo muy serio había sucedido. Él, con gestos, le contó sobre el encuentro con el ángel y la promesa de que tendrían un hijo. Isabel se quedó maravillada y llena de alegría, pero también preocupada por la condición de Zacarías. El tiempo pasó, e Isabel concibió, exactamente como el ángel había dicho. Durante esos meses de embarazo, Zacarías permaneció mudo, comunicándose solo por escrito o a través de señales. Fue un periodo de gran reflexión y expectativa para la pareja. Isabel sentía la vida creciendo dentro de ella, y Zacarías, aunque no podía hablar, vivía cada momento con intensidad, esperando el cumplimiento de la promesa divina. La mudez de Zacarías sirvió como un recordatorio constante del poder y la fidelidad de Dios. Aunque no podía expresar sus emociones con palabras, su corazón estaba lleno de gratitud y esperanza. Cada día que pasaba, Zacarías e Isabel se acercaban más al momento en que el silencio de Zacarías sería quebrado y la profecía se cumpliría. Finalmente,
Cuando llegó el tiempo del nacimiento de Juan, la alegría llenó la casa de Zacarías e Isabel. El día de la circuncisión del niño fue un momento especial. Amigos y familiares se reunieron para celebrar. Todos esperaban que el niño se llamara Zacarías, como el padre, pero Isabel insistió en que debía llamarse Juan, según lo instruido por el ángel. Cuando preguntaron a Zacarías, él pidió una tablilla y escribió, y su nombre es Juan. Inmediatamente, su boca se abrió y comenzó a hablar, alabando a Dios. El milagro de su mudez y el subsiguiente restablecimiento del habla confirmaron a todos que Dios estaba en acción. En el pequeño pueblo de Nazaret, María recibió una visita del ángel Gabriel, quien le anunció que daría a luz a Jesús, el Hijo del Altísimo. María aceptó con humildad y supo que su prima Isabel, considerada estéril, también estaba embarazada. Decidida a compartir la alegría, María viajó a Judea para visitar a Isabel. Al escuchar el saludo de María, Isabel sintió que su bebé, Juan, saltaba de alegría en su vientre y, llena del Espíritu Santo, proclamó, «Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre». Isabel reconoció que María llevaba al Mesías. En respuesta, María entonó un cántico de alabanza a Dios. María permaneció con Isabel por cerca de 3 meses, fortaleciéndose mutuamente en la fe y en la esperanza. Este encuentro destacó la profunda conexión espiritual y la alegría compartida entre las dos mujeres, preparando el camino para los grandes eventos que estaban por venir. Isabel dio a luz a Juan, y la noticia trajo gran alegría a los vecinos y parientes, que sabían del milagro divino. En el 8º día, durante la ceremonia de circuncisión, todos esperaban que el niño se llamara Zacarías, como su padre. Sin embargo, Isabel insistió en que su nombre sería Juan. Perplejos, los presentes consultaron a Zacarías, quien aún estaba mudo. Él pidió una tablilla y escribió, y su nombre es Juan. Inmediatamente, Zacarías recuperó el habla y comenzó a alabar a Dios. Lleno del Espíritu Santo, profetizó sobre el futuro de Juan y su papel en preparar el camino para el Señor. Esos acontecimientos extraordinarios se difundieron rápidamente por la región, dejando a todos maravillados y preguntándose, ¿qué llegará a ser este niño? La mano del Señor estaba con él, y Juan crecería para cumplir un propósito grandioso. Después de recuperar el habla durante la ceremonia de circuncisión de su hijo, Zacarías, inspirado por el Espíritu Santo, comenzó a profetizar sobre el futuro de Juan. Declaró que Dios había visitado y redimido al pueblo de Israel, trayendo salvación a través de la casa de David. Zacarías proclamó que Juan sería llamado profeta del Altísimo, pues prepararía el camino para el Señor, dando al pueblo el conocimiento de la salvación y el perdón de los pecados. Él iluminaría a aquellos que estaban en tinieblas y guiaría sus pies por el camino de la paz. Desde el nacimiento milagroso de Juan, quedó claro que tenía un propósito especial. Sus padres, Zacarías e Isabel, lo criaron con amor y devoción, siempre conscientes de las palabras proféticas que rodeaban su vida. A medida que Juan crecía, también crecía su fortaleza en espíritu. Era un niño diferente, destinado a un camino de profunda espiritualidad y misión divina. Aún joven, Juan sintió el llamado de Dios para retirarse al desierto. Dejar la comodidad del hogar y la compañía de sus padres no fue una decisión fácil, pero sabía que ese era el camino que Dios había preparado para él. Con valor y determinación, Juan partió hacia las tierras áridas y aisladas, donde se prepararía para su ministerio público. El desierto, con su calor abrasador durante el día y su frío cortante durante la noche, se convirtió en el hogar de Juan. Allí, encontró la soledad necesaria para conectarse profundamente con Dios. Cada amanecer y atardecer en el desierto era una oportunidad para meditar, orar y fortalecer su fe. Las dunas de arena y los vientos implacables se convirtieron en testigos silenciosos de su devoción. Vestido con ropa hecha de pelo de camello y alimentándose de langostas y miel silvestre, Juan llevaba una vida simple, en marcado contraste con el lujo y la riqueza de las ciudades. Su apariencia y modo de vida llamarían la atención cuando finalmente comenzara su ministerio, pero en el desierto, todo esto era parte de su preparación espiritual. En el silencio del desierto, Juan escuchó la voz de Dios con más claridad que nunca. Recibió visiones y mensajes que guiarían su misión de preparar el camino para el Mesías. Entendió la profundidad del arrepentimiento y la necesidad de un corazón puro delante de Dios. Esta comprensión moldeó la esencia de su mensaje futuro.
Los años en el desierto no fueron solo un tiempo de aislamiento, sino un periodo de intenso crecimiento espiritual. Juan aprendió a confiar completamente en la provisión de Dios, viviendo con lo mínimo necesario y poniendo a prueba su fe diariamente. Este tiempo de formación fortaleció su carácter y su convicción, preparándolo para enfrentar los desafíos que vendrían. Cuando llegó el momento adecuado, Juan emergió del desierto como un hombre transformado, listo para cumplir su destino. Llevaba consigo la autoridad de Dios y un mensaje poderoso que resonaría por todo Israel: y arrepentíos, porque el reino de los cielos está cerca. Su voz, moldeada por el desierto, era una voz de verdad y urgencia, llamando al pueblo al arrepentimiento y a la preparación para la llegada del Mesías. Después de años de preparación en el desierto, Juan sintió que había llegado el momento de cumplir su misión divina. Emergió del silencio del desierto y se dirigió a las orillas del río Jordán, un lugar estratégico y simbólico para iniciar su ministerio público. Allí, entre las aguas turbulentas y las piedras, Juan comenzó a predicar con fervor y convicción. Su mensaje era claro y directo: arrepentíos, porque el reino de los cielos está cerca. Multitudes de todas partes de Judea y más allá, atraídas por la reputación de Juan como profeta y la urgencia de su mensaje, comenzaron a reunirse en las orillas del río Jordán. Hombres y mujeres, ricos y pobres, todos buscaban escuchar sus palabras y responder al llamado al arrepentimiento. Juan no escatimaba palabras al confrontar el pecado y exhortar al pueblo a abandonar sus caminos errados. Ofrecía el bautismo como un símbolo externo de un compromiso interno de cambio de corazón y vida. El río Jordán, ahora testigo de un poderoso movimiento espiritual, se convirtió en el lugar donde muchos se humillaban ante Dios, buscando perdón y purificación. Las aguas turbulentas del Jordán se convirtieron en un portal de transformación espiritual para innumerables personas. Juan sumergía a cada uno en el agua, simbolizando el abandono del pecado y el deseo de una nueva vida en comunión con Dios. Su bautismo de arrepentimiento no era solo un ritual, sino un acto de compromiso serio con la santidad y la justicia. Mientras predicaba y bautizaba, Juan también anunciaba la venida de aquel que era mayor que él, aquel cuyas sandalias él no era digno de desatar. Señalaba al Mesías, el Salvador prometido, que vendría no solo para bautizar con agua, sino con el Espíritu Santo y con fuego, para juzgar los corazones y purificar a su pueblo. Las multitudes escuchaban a Juan con reverencia y temor, sabiendo que sus palabras venían de Dios. Llegó el momento culminante en que Juan el Bautista, el profeta del desierto, encontraría a aquel a quien él mismo había anunciado. Jesús, el Hijo de Dios, se acercó a las orillas del río Jordán, donde Juan ministraba y bautizaba al pueblo. Juan, reconociendo la santidad de Jesús, vaciló, diciendo: «Y yo soy el que necesita ser bautizado por ti, y tú vienes a mí». Pero Jesús respondió: «Deja por ahora, porque así nos conviene cumplir toda justicia». Juan aceptó y bautizó a Jesús en las aguas purificadoras del Jordán. Mientras Jesús emergía del agua, se produjo un momento de gran significado espiritual: los cielos se abrieron sobre él. El Espíritu Santo descendió como una paloma y reposó sobre Jesús, y una voz del cielo declaró: «Y este es mi Hijo amado, en quien me complazco». Este evento no fue solo un bautismo común, sino un acto divino de confirmación y consagración. El Espíritu Santo, simbolizado por la paloma, era el sello del favor y la unción de Dios sobre Jesús. La voz del cielo, poderosa y clara, proclamaba la identidad única de Jesús como el Hijo amado de Dios, en quien el Padre se deleitaba. Para Juan y todos los presentes, este momento fue una confirmación de que Jesús no era solo un profeta o maestro, sino el mismo Mesías prometido, el Salvador del mundo. El bautismo de Jesús marcó el inicio de su ministerio terrenal, un periodo en el que revelaría el amor y la voluntad de Dios de manera sin precedentes. A partir de ese poderoso momento en el río Jordán, Jesús se preparó para enfrentar los desafíos y cumplir el propósito para el cual fue enviado a la tierra. Él sería la luz para los perdidos, el camino hacia el Padre y el sacrificio perfecto que traería redención y vida eterna a todos los que creyeran en él. Así, el bautismo de Jesús no fue solo un evento histórico, sino un acto profundo de amor y gracia divina, inaugurando un nuevo capítulo en la historia de la humanidad. Este fue el comienzo de la misión de Jesús de reconciliar al hombre con Dios, restaurando la comunión perdida desde los días de Adán y Eva. Tras el poderoso evento del bautismo de Jesús en el río Jordán, Juan el Bautista continuó su ministerio de predicación y bautismo,
pero ahora con una claridad renovada y una comprensión más profunda de la misión de Jesús. No solo fue testigo del bautismo de Jesús, sino que también proclamó al pueblo que estaban ante el Cordero de Dios, aquel que vino para quitar el pecado del mundo. Juan, con voz firme y corazón lleno de convicción, anunciaba: «He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo». Estas palabras resonaban en los oídos de sus seguidores y de aquellos que buscaban la verdad. Declaraba abiertamente que Jesús no era solo un hombre extraordinario, sino el mismo Hijo de Dios, enviado para cumplir la promesa de redención y salvación. Para Juan, dar testimonio de Jesús no era solo una cuestión de observación, sino de revelación divina. Había visto al Espíritu Santo descender sobre Jesús como una paloma y había escuchado la voz del Padre Celestial proclamando su amor y aprobación por su Hijo. Estas experiencias lo llevaron a reconocer la naturaleza única y la misión salvadora de Jesucristo. Los oyentes de Juan el Bautista se maravillaban con sus palabras y muchos comenzaron a seguir a Jesús, curiosos por saber más sobre aquel de quien Juan hablaba con tanta convicción. La reputación de Jesús se extendió rápidamente, no solo como un maestro sabio y poderoso, sino como el Mesías esperado, aquel que traería la paz y la redención a la humanidad. Juan, incluso mientras continuaba su propio ministerio, siempre señalaba a Jesús como el centro de todas las cosas. No buscaba gloria para sí mismo, sino que solo deseaba cumplir el propósito para el cual Dios lo había llamado: preparar el camino para el Mesías y dar testimonio de su llegada inminente. El valor de Juan el Bautista para proclamar la verdad y confrontar el pecado no conocía límites. En un acto de audacia y fidelidad al propósito de Dios, no dudó en reprender públicamente a Herodes, el tetrarca de Galilea, por su matrimonio ilícito con Herodías, esposa de su propio hermano, Felipe. Juan, en sus fervorosas predicaciones, no se intimidó ante el poderoso Herodes. Denunció a Herodías como una violación de las leyes de Dios y un escándalo moral ante el pueblo. El valiente profeta no temía las consecuencias de sus palabras, pues su misión era traer luz donde había tinieblas, rectitud donde había injusticia. El rey Herodes, aunque inicialmente intrigado y hasta respetuoso con Juan, eventualmente cedió a la presión de Herodías y a sus propios temores políticos. Herodías, enfurecida con las reprensiones públicas de Juan, conspiró contra él y finalmente logró convencer a Herodes de encarcelarlo. Así, Juan Bautista, el precursor del Mesías, se encontró tras las rejas debido a su fidelidad a Dios y su valentía para decir la verdad. Su encarcelamiento no solo simbolizaba la persecución enfrentada por los profetas de Dios a lo largo de la historia, sino que también preparaba el escenario para eventos futuros que cambiarían el curso de la historia de la redención. Mientras Juan enfrentaba la oscuridad de la prisión, sus palabras resonaban entre aquellos que lo habían escuchado. Su testimonio valiente continuaba inspirando a aquellos que anhelaban justicia y verdad. El pueblo esperaba ansiosamente el desenlace de este enfrentamiento, sabiendo que la justicia divina estaba en juego y que el propósito de Dios no sería detenido por las acciones de los hombres. La audacia de Juan Bautista al confrontar a Herodes y Herodías tuvo un alto precio: la prisión. Presionado por su esposa ilegal e intrigado por los rumores de un profeta que desafiaba su reinado, Herodes cedió a las presiones políticas y ordenó que Juan fuera encarcelado. Sin embargo, la prisión de Juan no silenció su voz profética. Aún detrás de las rejas, rodeado por la oscuridad física de una celda, Juan continuó inspirando a sus discípulos y fortaleciendo la fe de aquellos que creían en su mensaje. Sus enseñanzas y exhortaciones resonaban en los fríos pasillos de la cárcel, recordando a todos que la justicia divina no se doblega ante los caprichos de los poderosos. Para aquellos que lo visitaban en la cárcel, Juan era un faro de esperanza, un ejemplo vivo de fe inquebrantable y devoción a Dios. Animaba a sus discípulos a mantenerse firmes en su fe, a pesar de las circunstancias adversas, y a confiar en el plan soberano de Dios. Mientras tanto, fuera de los muros de la prisión, la gente esperaba y observaba, consciente de que el destino de Juan estaba en manos de Herodes, pero también sabiendo que el propósito de Dios trascendía las decisiones humanas. La prisión de Juan no era el fin de su misión, sino un capítulo crucial en la historia de la redención que aún estaba por desarrollarse. Aún en la oscuridad de la cárcel, Juan mantenía viva la llama de la verdad y la justicia, recordando a todos que el reino de Dios estaba cerca y que la promesa del Mesías se cumpliría. Mientras Juan Bautista estaba en la cárcel, sus discípulos permanecían fieles, pero comenzaron a cuestionarse sobre la identidad de Jesús. Intrigados por las palabras de su maestro acerca del Mesías, fueron a Jesús y le preguntaron directamente:
¿eres tú el que había de venir, o debemos esperar a otro? En su respuesta, Jesús no solo confirmó su identidad como el Mesías esperado, sino que también señaló las poderosas obras que estaba realizando. Él sanaba a los enfermos, restauraba la vista a los ciegos y la movilidad a los cojos, expulsaba demonios y traía consuelo a los afligidos. Cada milagro era una demostración del poder del reino de Dios y una respuesta viva a la esperanza de Israel por su libertador. Jesús dijo a los discípulos de Juan: «Id y relatad a Juan lo que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres se les anuncia el Evangelio». Estas palabras no solo confirmaron su misión como el cumplimiento de las profecías mesiánicas, sino que también fortalecieron la fe de los discípulos de Juan en la obra redentora de Jesús. Para Juan Bautista, que escuchaba los informes de sus discípulos en la prisión, estas palabras fueron una confirmación divina de su propia misión de preparar el camino para el Mesías. Sabía que su encarcelamiento no era el fin, sino parte del plan mayor de Dios para la salvación de la humanidad. Los discípulos de Juan, al presenciar los milagros de Jesús y escuchar sus palabras de vida eterna, regresaron a la prisión con un informe que fortaleció aún más el espíritu de su maestro. Compartieron cómo Jesús no solo realizaba milagros visibles, sino que también traía esperanza y transformación espiritual a los corazones necesitados. Así, la pregunta de los discípulos y la respuesta de Jesús no solo solidificaron la identidad mesiánica de Cristo, sino que también destacaron la continuidad del ministerio de Juan Bautista en el plan redentor de Dios. Su testimonio y su fe continuarían inspirando generaciones, preparando el camino para la mayor revelación del amor divino en la historia de la humanidad. La valentía de Juan Bautista al proclamar la verdad y denunciar el pecado no pasó desapercibida para los poderosos de su tiempo. Herodes, influenciado por su esposa Herodías y su hija Salomé, se enfrentó a una decisión que cambiaría para siempre la historia de un profeta intrépido. Durante un banquete, Salomé, incitada por su madre Herodías, pidió la cabeza de Juan Bautista como recompensa por su danza ante los invitados. Aunque Herodes vaciló, cedió a las presiones políticas y personales, y ordenó la decapitación de Juan. Así, en la prisión, el precursor del Mesías encontró su fin terrenal. Su muerte fue testigo del conflicto entre la verdad divina y los caprichos humanos, entre la justicia celestial y los intereses terrenales. La cabeza de Juan fue entregada a Salomé, cumpliéndose la trágica profecía de un final tan impactante como su vida dedicada a preparar el camino para el Salvador. Para aquellos que lo siguieron, el martirio de Juan no fue solo una tragedia, sino un testimonio final de su fe inquebrantable y de su misión cumplida. Su sacrificio se convirtió en una inspiración para todos los que buscaban vivir en rectitud delante de Dios, sin importar las consecuencias. Mientras tanto, el pueblo recordaba las palabras y enseñanzas de Juan Bautista, sus exhortaciones a la verdad y su firmeza al proclamar la venida del reino de Dios. Su legado no fue borrado por la muerte, sino que continuó resonando en las mentes y corazones de quienes escucharon su mensaje de arrepentimiento y esperanza. San Juan Bautista, conocido como el precursor de Jesucristo, tiene su vida celebrada y recordada anualmente en Brasil el 24 de junio. Esta fecha está marcada por festividades conocidas como las Festas Juninas, que tienen raíces profundas en la cultura brasileña y elementos que se remontan a tradiciones cristianas y paganas. Las Festas Juninas son un reflejo de la alegría y la fe asociadas a San Juan Bautista. Las celebraciones incluyen hogueras, que representan la luz que Juan trajo al mundo al preparar el camino para Jesús, bailes típicos, como las cuadrilas, que simbolizan la unión y la comunidad, y comidas típicas como el maíz cocido, la canjica y el quentao, que celebran la abundancia de la cosecha y la generosidad de Dios. El significado detrás de las Festas Juninas va más allá de la mera celebración. Constituyen una oportunidad para que los brasileños se reconecten con sus raíces culturales y espirituales, recordando los valores de solidaridad, gratitud y alegría que personifica San Juan Bautista. Las hogueras encendidas en las festes simbolizan la luz de Cristo, que ilumina los corazones y renueva la esperanza en tiempos de oscuridad. Además, las festividades juninas también incorporan elementos de tradiciones paganas adaptadas al contexto cristiano, como la celebración del solsticio de invierno, marcando el periodo de renovación y fertilidad de la tierra. Esta fusión de elementos culturales hace que las Festas Juninas no sean solo una celebración religiosa, sino también un testimonio de la rica diversidad cultural de Brasil. Así, el Día de San Juan y las Festas Juninas no son solo eventos festivos,
sino una oportunidad para reflexionar sobre el legado de San Juan Bautista y renovar la fe en el mensaje de esperanza y preparación que él proclamó. Es una ocasión para que las familias se reúnan, compartan momentos de alegría y cultiven la fe que atraviesa generaciones, manteniendo viva la memoria de uno de los profetas más importantes de la historia cristiana.